Ok. Muy buenas tardes. Los saluda nuevamente Óscar Eduardo Figari Seminario. Continuamos con este ciclo que empezamos el día lunes y donde estamos hablando sobre los procesos de formalización de una empresa, su organización y su constitución. Empezamos hablando un poco los temas de por qué formalizarnos, cuál es la importancia de todo esto y cómo manejarlo. Hoy día ya vamos a empezar a mirar algunos de los modelos de formalización que podemos utilizar y que debemos utilizar, porque es importante que las empresas de alguna manera se formalicen para garantizar sus operaciones con toda seguridad, no tener problemas, no correr riesgos, no vivir preocupados, digamos. Entonces, eso lo vamos a lograr en la medida en que la empresa sea formal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es qué queremos hacer en nuestro proceso de formalización. Yo me puedo formalizar como persona natural o como persona jurídica. ¿Ok? Lo que vamos a mirar hoy día es básicamente las formas como una persona de manera individual, o sea, sin necesidad de asociarse con nadie, va a poder convertirse en una figura legal para efectos de trabajar, para efectos de generar ingreso y de generar renta. ¿Ya? Entonces, las alternativas son: ¿queremos ser personas naturales o queremos ser personas jurídicas? Yo, como persona natural, soy, o sea, hoy día yo soy una persona natural, puedo no tener negocio y en ese caso no tengo ningún tipo de registro, digamos, al respecto. Pero digamos que yo voy a empezar un negocio, un pequeño negocio, una peluquería, una bodeguita, voy a hacer alguna venta, voy a fabricar algo en pequeña escala, algún adornito, alguna cosa de ese tipo, y la voy a vender. Eso que ahora está tan de moda en la pandemia, de andar vendiendo cosas y dicen yo te la llevo, te la entrego en el paradero tal del tren eléctrico, diversas alternativas que de alguna manera lo que hacen es poner una fuente de ingresos en nuestras manos. Pero si yo como persona simplemente hago la venta, recibo el dinero y no genero ninguna documentación al respecto, lo que está sucediendo es que de alguna manera me estoy convirtiendo en un evasor tributario. Entonces, hay formas con las que yo no necesito tener una gran empresa y poder formalizar esos ingresos. Y eso lo puedo hacer convirtiéndome en una persona natural con negocio. Ahora, si yo quiero convertirme en persona jurídica, ya entro al tema de la empresa individual de responsabilidad limitada, donde también de manera individual creo una empresa, o ya entro al tema de las sociedades, la sociedad anónima cerrada, sociedad comercial de responsabilidad limitada y otro tipo de sociedades.
Entonces, empecemos con la parte de persona natural. Una persona natural es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. ¿Ok? Es aquella persona con sus propios derechos y obligaciones, ya sean civiles, penales o fiscales, que debe cumplir a nombre propio. ¿Ok? Ahí estamos hablando de nuestra vida diaria. Estas personas naturales se pueden clasificar en persona natural con negocio, lo que les decía. Y entonces, esa persona natural con negocio tiene la capacidad de poner su negocio, debe asumir las obligaciones que esto conlleva, debe garantizar, y el tema es que la persona natural no divide su patrimonio del patrimonio de la empresa. Entonces, si existe algún problema de pagos a largo plazo, va a tener que garantizar o va a tener que efectuar el pago con su propio patrimonio. ¿Ok? Entonces, eso sucede en la persona natural con negocio. También tenemos el tema de la persona natural sin negocio, que, bueno, vamos a ver primero. Si vamos a trabajar como personas naturales, vamos a crear un negocio unipersonal. Vamos a ser dueños y responsables de su manejo. ¿Ok? Cuando yo soy titular de un negocio, mi responsabilidad es ilimitada, es decir, ante deudas con terceros, se responde con los bienes del negocio, sino también con los bienes propios. ¿Ok? Ahí entran terrenos, casas, electrodomésticos, medios de transporte, cuentas bancarias privadas, etc. Ahora, estos negocios unipersonales dependen de la vida del dueño, o sea, no son negocios heredables. Desaparece el dueño, desaparece el negocio. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta. Y tenemos la opción de la persona natural sin negocio. ¿Ok? Esta persona igual puede adquirir derechos, contraer obligaciones y puede construir un negocio. Sin embargo, no cuenta con él mismo. ¿Ok? Y responde a título personal. Y acá también sucede el tema, por ejemplo, de los profesionales independientes, que son lo que se llama rentas de cuarta categoría. O sea, ¿por qué? Los impuestos se dividen por categorías: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Tercera son las utilidades de las empresas. Cuarta es lo que es la renta por trabajo independiente. ¿Eso qué es? Es cuando un médico, un dentista, un ingeniero, generamos recibos por honorarios profesionales. Eso es lo que se llama cuarta categoría. Y quinta categoría es cuando yo soy empleado de alguien. Cuando yo soy empleado de alguien, la responsabilidad es de mi empleador de generar todos los pagos de tributos sobre mis ingresos. O sea, a fin de año ellos me entregan un documento que sustenta cuánto me pagaron en el año, cuánto me retuvieron y cuánto pagaron al Estado. Esto hace que yo pueda presentar mi declaración jurada y verificar y completar los pagos que hiciese falta. ¿Ok? Entonces, la persona natural puede ser con negocio o sin negocio. En ambas formas, la persona de alguna manera va a generar una renta para vivir. Y en ambas formas, esa renta va a tributar.
Normalmente la persona natural con negocio, como son negocios pequeñitos, estamos hablando que se ubican en el nuevo RUS, ¿ok? Y por si acaso, la persona natural con negocio es la única forma, eh, digamos, empresarial, entre comillas, que puede acogerse al nuevo RUS. O sea, si yo ya soy una empresa individual de responsabilidad limitada, ya no puedo acogerme al nuevo RUS. Si soy una sociedad anónima en cualquiera de sus formas, ya no puedo acogerme al nuevo RUS. ¿Ok? Entonces, esa es la única forma en que uno se acoge al nuevo RUS y hace el pago de ese monto mensual de acuerdo al total de las ventas. Ahora, el nuevo RUS también está asociado a que yo boleteo, no facturo. Y entonces, si yo necesito crecer más, ya tengo que cambiarme de modelo tributario. Ahora, el hecho de ser persona individual con negocio me permite acceder al nuevo RUS, como les digo, pero no me prohíbe acogerme o al régimen especial de impuesto a la renta o al régimen MIPE tributario o a cualquier otro de los regímenes que pudiera generarse de acuerdo a el volumen de mi operación personal. Entonces, una cosa, si bien me limita en el sentido de que es el único modelo en el cual yo puedo ir al nuevo RUS, pero ese modelo también puede ir a los otros. Cosa que no sucede en los otros modelos, que solo puede ir a los modelos de ese tipo y no puede ir al nuevo RUS. Ahora, ¿cuándo es que ustedes se deben o se pueden registrar como personas naturales? Primero, cuando estén listos para ejercer cualquier actividad económica. Van a poner una bodeguita, van a poner... eh, bueno, empecemos. Lo primero, van a ejercer algún tipo de negocio. ¿Ya? Van a ejercer algún tipo de negocio. Eh, hablemos, voy a trabajar como profesional independiente en mi especialidad. O sea, yo como ingeniero voy a generar recibos por honorarios. Entonces saco mi RUC. Y en el fondo eso es una forma de persona individual con negocio. También puedo hacerlo cuando voy a abrir un pequeño negocio, ¿ok? Y eso se da en el caso de peluquerías, eh, zapaterías, bazares, ese tipo de negocios, ¿ok? Entonces, eso debemos ver. Un minutito que por el Facebook creo que esto se ha colgado. Bueno, continuamos. Entonces, pequeños negocios tipo juguerías, peluquerías, zapaterías, bazares, entre otros. Ahora, cualquier actividad que esté vinculada al nuevo RUS también me lleva a crearme como persona natural con negocio. ¿Ok? Y son negocios donde principalmente los clientes van a ser personas, no van a ser empresas. Como les dije, por el tema de que voy a boletear, no voy a facturar. Entonces tengan eso en cuenta. Ese es un tema que hay que tener
mucho cuidado. Ahora, cuando vamos a hacer negocios, pero estos negocios, la exposición ante el riesgo que va a generar de mi capital, no es un tema crítico, digamos. Entonces, ahí no pasa nada. Ok. Entonces tenemos que ver eso. Ahora, ¿cuándo registrarse como persona natural? Esto también, ¿cómo se hace? Yo para persona natural con negocio no necesito ir a una notaría, no necesito elevar a registros públicos. No, realmente el trámite es muy simple. Yo con mi DNI voy a la SUNAT y pido registrarme. Y entonces la SUNAT me va a dar un RUC y con ese RUC yo puedo empezar a trabajar como persona natural con negocio. ¿Ya? Simplemente es yo con mi DNI voy a la SUNAT y digo voy a ser una persona natural con negocio, me voy a dedicar a esto. Y cómo me doy cuenta de que eso lo vamos a ver a continuación. Primero, la ventaja es estos negocios se crean y se liquidan muy fácilmente. Entonces, me permiten una operación muy, muy rápida. Porque yo me acerco, digo que lo voy a hacer y la SUNAT me da esa alternativa. Y segundo, en ese negocio tengo unidad de mando, o sea, es mi empresa, yo hago y no dependo de nada ni de nadie. ¿Ok? Lo cual también trae consigo que me permite reaccionar rápidamente. Y las regulaciones que debo enfrentar son mínimas. Con eso ya puedo sacar licencias de funcionamiento, permisos y todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué limitaciones o qué problemas trae esto? Que mi responsabilidad se extiende a todo mi patrimonio. Normalmente el capital es limitado y cualquier problema que me impidiera participar activamente en el manejo de mi negocio puede significar la interrupción de las operaciones, una enfermedad, un accidente, cosas de ese tipo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que la empresa, porque muchas veces uno va y yo no sé por qué, a veces uno llega y dice, oye, dame factura y dice, no, solo doy boleta. Y cuando uno recibe la boleta resulta que se encuentra que el RUC es un RUC de empresa, porque la gente piensa que cuando boletea, no necesita declarar tributariamente eso. ¿Por qué? Porque piensan de que como la boleta yo no la puedo usar para crédito fiscal, lo más probable es que la boleta no sea declarada. Entonces, pero las empresas sí las pueden usar como gasto. O sea, ahí hay toda una complicación. Porque si una empresa que puede dar factura me da boleta, al final la SUNAT no me reconoce la boleta.
mientras que también a ellos les puede generar un problema. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Y cómo me doy cuenta? Lo que les decía. Si la empresa que me da el documento me da un RUC que comienza con 20, es una persona jurídica. Tiene capacidad de emitir facturas, boletas, todo. Si el RUC que me dan es un RUC 10, entonces es una persona natural con negocio. Quienes usan recibo por honorario se dan cuenta que su RUC es un RUC 10. Quienes si van a la bodeguita o a la librería de la esquina o etcétera y piden una boleta, se van a dar cuenta que la boleta es un RUC 10. Y entonces ahí se dan cuenta de que esa persona no tiene capacidad de emitir facturas. Entonces, mirando un poco las estructuras sociales que vamos a ver durante todo este programa, del cual faltan 10 sesiones más, tenemos la persona natural con negocio o los profesionales. Y dentro de las personas jurídicas tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada, que es una forma jurídica para una persona sola. De ahí tenemos las sociedades mercantiles, que son las sociedades de personas, donde está la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad civil y la sociedad civil de responsabilidad limitada, y las sociedades de capitales, donde yo tengo la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Todas las vamos a ver en algún momento de esta secuencia de presentaciones. Y de ahí tenemos las personas jurídicas sin fines de lucro, que son las asociaciones, las fundaciones y los comités. Esa es la estructura legal de las formas sociales en el país. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Una persona jurídica es una entidad que se conforma por una o más personas. O sea, si es una empresa individual de responsabilidad limitada es una, si es una sociedad ya son más personas. Ejerce derechos y cumple obligaciones exactamente igual que una persona natural, pero es a nombre de una empresa. ¿Ok? Actúa como una entidad, la empresa, con sus propios derechos y obligaciones. Puede suscribir contratos, ser representada judicial y extrajudicialmente por sus representantes legales. ¿Ok? Entonces, tiene derechos y obligaciones como una persona natural. ¿Ya? Pero es una persona jurídica, está separada de la persona natural. ¿Ok? Cuando uno es una persona jurídica, es la empresa y no las personas que la componen, ni en el caso de un individual, quien la creó, quien asume todas las deudas y obligaciones que se pueden contraer. Y estas están garantizadas y se limitan a los bienes que están registrados a su nombre, o sea, a nombre de la empresa. Y no toma en cuenta el patrimonio personal de los individuos. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto va a generar este tipo de operaciones. O sea, yo me asocio, tengo una sociedad y no tengo más obligación que la sociedad asume frente al mercado. Ahora, ¿cuándo vale la pena registrarme como persona jurídica? Primero, quiero tener mayor reputación en el mercado. ¿Ya? Quiero tener clientes más grandes, más importantes, empresas. Entonces ya ellos miran cuál es mi forma societaria, cuál es mi forma
de operación. Y frente a eso, tomo más respeto o menos respeto frente a mis clientes o frente a mis proveedores. Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta. Cuando necesito acceder a créditos y préstamos en bancos y entidades financieras, y además necesito tener mejores condiciones. Ahora, como yo les he dicho, la empresa es responsable hasta su capital, hasta sus bienes. Entonces, una cosa que es bastante, digamos, trascendente en la gestión de una empresa es verificar con qué capital cuenta. ¿Ok? Yo creo una empresa, yo les digo la verdad, o sea, yo no me hago problemas. Yo cuando creo una empresa, como en ese momento la empresa todavía no me va a dar utilidades, poner mucho dinero en la empresa complica porque te quita liquidez a manera personal. Entonces, yo normalmente las creo con capitales muy bajos, 1.000 soles, cosas de ese tipo. Pero la empresa, conforme empieza a operar y empieza a crecer, yo puedo aumentar su capital social. Y entonces el banco sí me va a reconocer para un préstamo. O sea, con una empresa de 1.000 soles yo voy al banco a pedirle plata prestada y hasta se pueden reír de mí. Entonces es importante que el capital suba. Ahora, para subir el capital no es necesario de repente poner una gran inversión, sino que para implementar la empresa yo voy haciendo inversiones. Voy a poner el caso más simple, yo voy a poner un restaurante. Y para poner un restaurante yo voy a comprar cocinas, refrigeradoras, congeladoras, mostradores, estos mostradores refrigerados, mesas, sillas. Bueno, todos esos bienes yo los puedo activar. Cuando digo activar, es pasar a que sean activos de propiedad de la empresa. Y al ser activos de propiedad de la empresa, estos bienes forman parte del capital social de la empresa. Y entonces yo aumenté el valor de mi capital social solo activando los bienes que compré. Ahora, ventajas y desventajas. Temas tributarios. Eso simplemente revísenlos con sus contadores y en qué momento lo activan, en qué momento del año frente a la compra y si les conviene activarlo o tenerlo a nombre de personas naturales. O sea, es una decisión. Ahora, yo me registro como persona jurídica y me aseguro que si por ahí la empresa tiene algún problema, mis bienes no corren riesgo. ¿Ok? No afectan mis bienes personales. ¿Ya? También me convierto en persona jurídica si necesito que ingresen más inversionistas o más socios que contribuyan a la empresa. O sea, yo soy una persona jurídica, por decirla, que fuimos 3 socios. Y decidimos, y en ese momento tenemos un problema de que para crecer, no digo que debamos plata, sino queremos invertir en crecer, pero no nos falta un poco de plata. Yo puedo ofrecerle acciones de la empresa a terceros y con ese dinero que ellos van a entregar por las acciones, puedo invertir en equipos, puedo invertir en maquinaria y hago crecer el activo de la empresa. Y entonces voy a tener más socios, voy a tener socios inversionistas. Es más, ya acá entramos en un tema
puramente legal sobre el manejo de acciones y el tema de la Ley General de Sociedades, porque ahí entramos en el tema de las acciones preferenciales y las acciones ordinarias, donde las acciones preferenciales tienen derecho a ser parte del gobierno de la empresa y las acciones ordinarias son las que básicamente son un instrumento de inversión donde uno pone el dinero, cobra rentabilidad, pero no participa de la gestión de la empresa. Entonces, todos esos temas tienen que analizarlos, o sea, es parte del tema legal de la empresa. Ahora, otro tema por lo que yo puedo estar registrado como persona jurídica es si yo creo un negocio y de alguna manera dentro de mi planificación está el vender el negocio. ¿Ok? Yo tengo un negocio, pienso, es el modelo típico del startup. La startup es una empresa que nace para tener un crecimiento rápido y a través de ese crecimiento rápido finalmente venderse. Entonces, esa es una característica de ese modelo de negocio. Y entonces, ese modelo de negocio lo que genera es que yo tengo que tener la capacidad de efectuar esa venta. Y entonces es una característica de la startup. Entonces la startup, cuando yo la creo, la debo crear como un modelo empresarial. Ahora, ¿cómo creo la empresa individual de responsabilidad limitada? Primero, tiene que haber la voluntad de la persona para que la empresa se conforme. O sea, una persona que la quiera conformar. Ahora, solamente personas naturales pueden constituir o ser titulares de una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en una sociedad anónima, en otro tipo de sociedades, el accionista puede ser otra empresa, en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, el accionista es una persona natural. ¿Ok? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? El patrimonio es el aporte que pone la persona que constituyó o que creó la empresa. Ahora, la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica de derecho privado, o sea, tiene todos los derechos y tiene todas las responsabilidades de una empresa. Ya no tiene ninguna limitación por ese lado. Puede pertenecer a cualquier régimen tributario, a cualquier régimen laboral, puede generar facturas, puede generar boletas y cualquier otro documento tributario que necesite. Es más, hasta puede ser una empresa exportadora y no pasa nada. ¿Ok? Como siempre decíamos, cuando ya me convierto en persona jurídica, el patrimonio de la empresa responde por la empresa y se separa del patrimonio personal. Entonces, de esa manera estamos tranquilos. Ahora, las características, como les decía, constituida por voluntad de una sola persona, el capital de la empresa, el conjunto de bienes a su nombre son propiedad del titular o dueño, porque él es dueño de las acciones. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio, el titular de la misma, porque así se llama. O sea, el dueño de la empresa se llama el titular. ¿Ya? No responde personalmente por las obligaciones de la empresa. Ahora, si ese titular, dueño de la empresa, es quien va a gerenciar la empresa,
se va a llamar el titular gerente. ¿Ok? La empresa adopta una denominación que le permite individualizarla, seguida de la indicación empresa individual de responsabilidad limitada o acompañada por su abreviatura EIRL. Por ejemplo, Gladys Echaíz Moda Perú EIRL. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué órganos tiene esta empresa? Primero, el titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. Ok, como es una sola persona, este titular es quien representa lo que en las sociedades es la Junta General de Accionistas. Pero como acá solo hay una persona, él solo es la Junta General de Accionistas. ¿Ya? Él nombra al gerente si es que desea nombrar un gerente o puede ser él el gerente. O sea, la gerencia es el órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa y es designada por el titular. Lo cual normalmente sucede es que el mismo titular se convierte en gerente de la empresa y entonces el cargo es titular gerente. Y tiene... Eh, y tiene la responsabilidad, el titular gerente tiene la representación, tiene la responsabilidad, tiene el manejo completo de la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Él tiene las facultades de la Junta General de Accionistas y tiene las facultades de el gerente de la empresa. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona natural y una persona jurídica? En el fondo son las obligaciones que cada una tiene. La persona natural tiene obligaciones ilimitadas. La persona, o sea, puede perder todo su patrimonio personal, ¿ya? Porque actúa a título personal. Mientras que la persona jurídica limita las deudas de acuerdo al patrimonio inscrito a nombre de la empresa. ¿Ok? La persona natural ejerce derechos, cumple obligaciones a título personal y asume la responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea. La persona jurídica ejerce derechos, cumple obligaciones a nombre de ésta. La empresa y no el dueño es quien asume todos los derechos y las obligaciones de la empresa. ¿Cómo identificar si una entidad ya está registrada como persona natural o como persona jurídica? Esto es lo que yo de alguna manera les explicaba. El RUC es el padrón que contiene los datos de identificación de las actividades económicas y la información relevante de los sujetos inscritos. Estos son los que de alguna manera podemos usar para representar, para ver qué pasa. Y como les dije, el RUC 10 se trata de una persona natural y el RUC 20 se trata de una persona jurídica. Por ahí nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo claro.
Hasta ahora no he visto ningún comentario ni ninguna pregunta, lo cual de alguna forma me llama, más que preocupación, me llama la atención, porque me gustaría que de alguna manera ustedes participen y me digan qué más quieren saber al respecto, porque yo voy avanzando y Hay voy dejando temas atrás. una consulta. Sí. Si el tema de persona natural, entre comillas, es algo peligroso porque podrían embargarte tu casa o tus cosas personales, ¿por qué hay esa opción o por qué habrían personas que optan por esa opción de persona natural en vez de definitivamente proteger sus bienes e ir de frente a persona jurídica? Ya, ¿por qué sucede? Primero, constituirte como persona natural con negocio es facilísimo, no tienes que pasar por una notaría, no tiene nada, o sea, tú vas con tu DNI a la SUNAT y te dan tu RUC 10. También se considera persona natural con negocio a los profesionales que hacemos ejercicio de nuestra profesión a nivel independiente. O sea, yo soy una persona natural con negocio. ¿Por qué? Porque yo giro recibos por honorarios profesionales. ¿Qué responsabilidad tengo con mi patrimonio? Realmente no tengo mayores responsabilidades porque no estoy generando deudas alrededor mío. Ahora, esto también está asociado a negocios muy pequeñitos. La bodega de la esquina, ¿cómo se llama? La panadería, la peluquería, que son empresas donde el nivel de endeudamiento es muy pequeño. Casi toda su compra es compra al contado y entonces la representatividad, o sea, el riesgo de poner el patrimonio no es crítico porque no va a haber grandes deudas. No es como, o sea, yo les pongo un ejemplo, o sea, una sociedad anónima cerrada que se ha creado con el fin de hacer unas inversiones inmobiliarias y lo que requiere es un crédito de 108 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ahí sí hay un riesgo gigantesco, porque si eso no camina, hay 108 millones de dólares, pero la bodega de la esquina o la peluquería o la panadería, ¿cuánto tiene de inversión? 5 o 10 mil soles. Entonces, ¿eso qué riesgo tiene? No, no tiene mayor riesgo. Y es más, cuando las deudas son muy, muy pequeñitas, normalmente, o sea, existen dos tipos de deuda. Esta deuda pequeñita que les digo, donde el acreedor lo que hace es ayudarte a pagar, o sea, te da facilidades, te apoya, te da tiempo, te da plazos. ¿Por qué? Porque no le conviene quedar, por decir, una panadería, o sea, ¿qué gano quedándome con un horno panadero usado? No, no gano nada, ¿ya? Y de repente la persona no tiene otra propiedad, ¿ok? Y lo que me debe es, no sé, 2.000 soles. Y por 2.000 soles no voy a embargar una casa, porque tampoco el juez me va a mandar esa orden de embargo, me va a mandar a embargar los bienes de la panadería. Entonces, esas personas pueden hacerlo, porque como les digo, el volumen de la operación es muy pequeño. Y trabajar bajo el nuevo RUS, cuando veamos la parte tributaria, es muy, muy práctico, porque yo sumo cuánto vendí y pago o 20 soles o 50 soles al mes, y ahí está IGB, impuesto a la renta, está todo. ¿Ok? Y no necesito llevar ningún libro contable ni nada. Entonces, es ahí donde ese tipo de negocios funcionan. Si yo quiero hacer algo un poquito más grande, ya tengo que irme al tema y no quiero tener socios. Me voy al tema de la empresa individual de responsabilidad limitada. Y entonces, en ese caso, eh, ya mi patrimonio está separado
de mi inversión empresarial. O sea, yo les puse al principio, y justo fue antes que te conectes, María, el comentario de, ahora con la pandemia han aparecido un montón de esta gente que dice, yo te vendo y te lo entrego en el paradero del tren eléctrico. Entonces, toda esa gente son informales. Esa gente podría trabajar como persona individual con negocio, genera una boletita y de acuerdo al volumen de la operación, si facturan 5,000 soles, van a pagar 20 soles al mes. Si facturan más de 5,000 hasta 8,000, van a pagar 50 soles al mes. No van a boletear más porque son los volúmenes de esas operaciones. Perdón, son los volúmenes de esas operaciones. ¿Ya? ¿Y qué riesgo tienen ahí? El mismo riesgo que tienen que si no se formalizan. Es más, si no se formalizan tienen un riesgo mayor porque los pueden agarrar por evasión tributaria. Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, sí hay un espacio de gente para que este modelo de negocio, o sea, este modelo de legalización sea aplicable. Existen otros modelos donde no, porque ya el riesgo es mayor. Bueno, ya estamos hablando casi 50 minutos. Empezamos a las 4:55. Ya tenemos o sea, como les digo, 50 minutos. Y ya toca tener espacio para más preguntas. O sea, me gustaría saber qué otras cosas más les interesa conocer. Mañana mismo vamos a hablar de, y ahorita les digo, ¿por qué? Porque hoy en este curso vamos a ser un poco más detallistas sobre los temas societarios y sobre los temas tributarios. Entonces, mañana vamos a hablar de... Aquí déjenme abrir esto. Mañana vamos a estar hablando de la sociedad comercial de responsabilidad limitada y vamos a empezar a hablar de las sociedades anónimas. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del primer modelo de sociedad anónima, vamos a hablar un poco de la sociedad anónima cerrada. ¿Por qué no he empezado hablando de la sociedad anónima en general? Porque el modelo de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que mañana lo vamos a ver, y el de la sociedad anónima cerrada, tienen muchas similitudes y en muchos casos son alternativas una a la otra. O sea, yo puedo tomar cualquiera de ellas y no afectan mi gestión. Es más, los resultados son casi los mismos. Entonces, eso ténganlo en cuenta. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda, aparte de las que ya me hicieron llegar. Bueno, yo regreso al tema que les planteé de una manera inicial el día de ayer y que lo he replanteado el día de hoy y que se los voy a repetir de manera secuencial durante todo este ciclo de conferencias.
el hecho de formalizarnos y ser empresas formales es sumamente trascendente, es sumamente importante. Es más, es entrar a la economía de verdad. ¿Ya? Ustedes han escuchado todos los reportes que hay en televisión de estos prestamistas colombianos, los préstamos gota a gota y etcétera. O sea, si ustedes no son formales, ¿ya? Los bancos, las financieras, no los van a mirar dentro de su panorama. Y dentro de su panorama no van a poder sacar créditos. Y entonces, en caso de que necesiten liquidez en un momento dado, van a terminar tomando créditos informales. Es más, en este momento se está hablando mucho a nivel político del control sobre los créditos bancarios para que tengan cierto tipo de limitación a su volumen de interés a cobrar. Entonces, si ustedes van a querer acceder a estos créditos y quieren tasas de interés interesantes, tienen que ser formales. ¿Ya? Si no son formales, las tasas de interés les empiezan a volar. Si no son empresas serias, si no tienen el capital adecuado, si no tienen, van a volar por el tema de intereses. En cambio, si yo soy una empresa formal, acreditada, etcétera, no voy a tener problemas de intereses. Entonces, tengan eso en cuenta. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, pero esos son un poco los temas que yo considero que son bastante importantes de tener en cuenta, porque son los que van a generar, de alguna manera, elevar o reducir el costo de la gestión de sus empresas. Bueno, si hasta el momento no tenemos alguna pregunta adicional, yo creo que podríamos ya dejarle la sala al siguiente docente para que tome de una vez, puede entrar y prepararse y aprovechar desde este momento. Ok. Entonces me gustaría ver si tienen alguna otra consulta. Profesor, disculpe, con el tema de la SUNAT que ahora está fiscalizando los ingresos que tengas en ahorros mínimo de 10.000 soles, entonces no sería recomendable, por un tema de cultura que deberíamos educarnos ya, de que a pesar que el tema de persona natural es más simple y menos engorroso, ya no deberíamos acostumbrarnos a hacer este tipo de papeleos para no tener este tipo de problemas con la SUNAT, por ejemplo? O sea, ya como un tema de cultura y para poder ir aprendiendo también, ¿no? A justificar ciertos ingresos. Mira, en la medida en que tú justifiques tus ingresos de manera legal, no sucede nada con la SUNAT. ¿Ya? Por decir, tú puedes ser una persona natural con negocios y tienes todas tus boletas de venta y tienes todo y has pagado tus 20 o 50 soles y de acuerdo a ese volumen de operación tu patrimonio crece, no pasa nada. Si tú eres un profesional que ejerce su
profesión de manera independiente, como lo hago yo. O sea, yo le giro recibos por honorarios. Ustedes han visto que yo en la presentación soy director técnico de Grupo de Licores Nacionales, estoy ahí hace muchos años. Y soy consultor en una fábrica de golosinas y encima dicto estas clases. A todos les giro recibos por honorarios. Entonces, toda la plata que ingresa a mis cuentas bancarias está respaldada. Y yo no soy ninguna empresa, soy una persona natural. Entonces, no tengo ningún problema. Pero el tema es sí estar legalizado, sea por un lado o sea por el otro, pero tener una justificación de ingresos. ¿Ok? Alguna vez en mi vida tuve que hacer una operación por un monto de dinero relativamente alto y no sé si fue al año siguiente o al subsiguiente, me llamó la SUNAT y me dijo, porque, o sea, lo que pasa es que la SUNAT presumía el doble del movimiento que yo había hecho. ¿Por qué? Porque yo había pasado plata de una cuenta a otra y la había regresado y había jugado con eso. ¿Para qué? Para no tener la plata en una cuenta que esté en mi tarjeta de débito. ¿Por qué? Por este tema de los secuestros al paso y todo. Si me agarraban, no iba a haber plata en volumen en mi cuenta. Y entonces cuando yo fui a la SUNAT, llevé los estados de cuenta de las dos cuentas, que eran cuentas a mi nombre, y lo que se veía es que eran transferencias de una cuenta en ida y vuelta. Y también me dijeron, mire señor, ¿sabe qué? No se preocupe. Me hicieron una carta diciendo, ¿sabe qué? El señor ha venido, ha justificado todo, no hay ningún problema, no pasó nada. ¿Ya? Lo que sí me dijo el analista de la SUNAT, me dice, estoy desde las 8 de la mañana recibiendo gente a la que se le ha citado como usted, y es la primera persona que me sustenta, sin lugar a dudas, todo lo que le hemos preguntado. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Ok? Tengan eso claro. Porque eso es el kit del asunto. Ahora, esto ténganlo documentado y es suficiente, pero sí de una manera formal. Por si acaso les pido disculpas por ese pitito, pero ese pitito es del Instituto Geofísico del Perú y me está avisando que ha habido temblores y justo ha habido dos en el mismo sitio a lo largo de esta sesión. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, o sea, el truco es ser formal en cualquiera de sus modelos, documentar y no pasa nada. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Les agradezco el haberme acompañado. Los espero el día de mañana. Mañana, como les digo, vamos a ver los otros dos modelos societarios. Y sean formales, es lo más importante. Muchas gracias. Hasta mañana.